Advertimos a nuestra valiente audiencia, lo que están a punto de escuchar puede perturbar sus sueños más profundos. Recuerden, lo que escuchan a continuación es bajo su propio riesgo y responsabilidad. Bienvenidos rinconeros, al Rincón del Horror. En los bosques más sombríos de una región olvidada, donde las sombras se alargan y el viento murmura antiguas maldiciones, acechaba una presencia abominable. Era una criatura de estatura diminuta, con una apariencia tan grotesca que helaba la sangre en las venas de quienes se atrevían a mirarla. Su piel era del color de la tierra putrefacta, cubierta de una sustancia viscosa que parecía alimentar su repugnante aspecto. Sus ojos, pequeños y brillantes como brasas ardientes, destilaban malicia y crueldad. Sus dientes, afilados como cuchillas, formaban una sonrisa retorcida que infundía terror en cualquiera que la contemplara. Esta criatura abominable era conocida como Glimmer el Duende Maldito, una pesadilla viviente que acechaba en las sombras y se alimentaba de la desesperación humana. Pero su origen no era simplemente una invocación demoníaca, sino una maldición lanzada por una bruja oscura en tiempos olvidados. Se decía que el Duende Maldito había sido una vez un hombre común y corriente, hasta que incurrió en la ira de una bruja poderosa que lo condenó a esta existencia de terror y desesperación. Desde entonces, el Duende Maldito había vagado por los bosques, robando bebés recién nacidos de las aldeas y pueblos cercanos, aprovechaba las noches más oscuras llenas de silencio y tinieblas. Se decía que los llevaba a su guarida oculta, donde los sometía a rituales profanos para convertirlos en más de su propia especie maldita. Una noche, en una pequeña aldea al borde del bosque, una madre joven y recién parida yacía en su cama, acunando a su hijo recién nacido en sus brazos. La habitación estaba envuelta en una calidez acogedora, iluminada por la suave luz de una vela titilante. Pero incluso en la seguridad de su propia casa, no estaban a salvo de Glimmer el Duende Maldito. Eran las 10 de la noche, una noche oscura y tenebrosa con fuertes vientos que sacudían los árboles y sus ramas chocaban unas contra otras, un susurro siniestro llenó la habitación, seguido por el repiqueteo de pequeños pies contra el suelo de madera. La madre miró a su alrededor con horror mientras la sombra del Duende Maldito se deslizaba por las paredes, su presencia llenando el aire con una oscuridad palpable. Sin un sonido, pero con una sonrisa siniestra, la criatura se abalanzó sobre la madre y el bebé con una rapidez sobrenatural, sus manos afiladas como garras alcanzando al niño indefenso. La madre gritó de terror mientras luchaba por proteger a su hijo, pero era inútil. Con un movimiento fluido, el Duende Maldito arrancó al bebé de los brazos de su madre y se desvaneció en las sombras con un destello de malicia en sus ojos inhumanos. El Duende Maldito continuó acechando y robando bebés, una pesadilla cruel y despiadada era lo que vivían todos los aldeanos. Glimmer pasaba sus noches acechando en las noches más oscuras y robando bebés inocentes de sus cunas. Las madres de la aldea vivían con el constante temor de perder a sus hijos, sus corazones llenos de angustia y desesperación. Pero la verdadera intención de Glimmer era aún más aterradora y despreciable de lo que nadie podía imaginar. En su guarida oculta en lo más profundo del bosque, sometía a los bebés robados a rituales oscuros y profanos, transformándolos en más de su propia especie maldita. Estos duendes malditos vagaban por el bosque en busca de nuevas víctimas, perpetuando el ciclo interminable de terror y muerte. El ritual del Duende Maldito era una escena de horror y depravación que se desarrollaba en la oscuridad de su guarida oculta en lo más profundo del bosque. Allí, rodeado de sombras danzantes y el eco siniestro de sus propias risas, el duende preparaba el escenario para sus rituales profanos. El suelo estaba cubierto de un manto de musgo húmedo y viscoso, mientras que las paredes de la guarida estaban decoradas con símbolos oscuros y runas antiguas grabadas en la roca. En el centro de la habitación se alzaba un altar de piedra, manchado con sangre y marcado con inscripciones arcanas. Con un movimiento ágil y siniestro, el Duende Maldito colocaba al bebé robado sobre el altar, rodeándolo con velas negras que parpadeaban con una luz fantasmagórica. Entonces, comenzaba el ritual, entonando palabras de poder en una lengua antigua y olvidada, mientras trazaba símbolos en el aire con sus dedos retorcidos.
La habitación se llenaba de un zumbido ominoso, mientras energías oscuras se concentraban alrededor del bebé indefenso. El duende canalizaba el poder de la maldición que lo había transformado en lo que era, infundiendo al niño con una oscuridad sobrenatural que lo convertiría en uno de los suyos. El bebé gritaba de terror mientras las fuerzas oscuras lo envolvían, retorciendo su inocencia y corrompiendo su alma con el mal puro. Con un grito triunfante, Glimmer concluía el ritual, proclamando la creación de un nuevo duende maldito que se uniría a sus filas. Sin embargo, lo que el duende maldito no sabía era que su maldad había despertado un deseo de venganza en los corazones de los duendes que había creado. A medida que crecían en fuerza y poder, comenzaron a cuestionar su propia existencia y a resentir al duende que los había condenado a una vida de oscuridad y terror. Fue aquí cuando estos, llenos de ira y deseo de muerte en contra de su creador, se abalanzaron contra él y, sin medir palabra, con sus uñas largas y afiladas como cuchillos de carnicero, lo destajaron miembro por miembro. Danzaban y gritaban de alegría porque su venganza en contra de su creador se había cumplido. Ahora los duendes, guiados por un instinto asesino y una sed de justicia retorcida, se unieron en una alianza oscura y siniestra, jurando encontrar a la bruja que había lanzado la maldición sobre su creador y acabar con ella de una vez por todas. Y así, en lo más profundo de la noche, los duendes malditos se adentraron en el bosque en busca de la bruja oscura, con la promesa de una venganza cruel y retorcida que quizás sentían ellos que podría aplacar su intensa rabia y deseos de maldad. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. No olviden suscribirse para más contenido emocionante. Hasta la próxima.